Hace aproximadamente 10 meses dedicamos en este mismo espacio un programa a la donación y trasplantes de órganos. Como estamos absolutamente convencidos de que el trasplante de órganos supone la mejor solución a muchos de los problemas de salud, hoy, incluso a pesar de que pudiéramos ser tachados o considerados de reiterativos, nos van a permitir ustedes que también le dediquemos nuestro tiempo a hablar de lo mismo, a hablarle de la donación y trasplante de órganos. Que no les quepan a ustedes la menor duda que nuestros objetivos siguen siendo los mismos que intentamos conseguir hace 10 meses. Estos eran información, sensibilización y solidaridad. Y quienes nos van a ayudar precisamente a conseguir estos objetivos son Pilar Pérez Bermúdez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Doña Pilar Pérez Bermúdez es presidenta de la Asociación de Enfermos Renales Alcer en Melilla y además trasplantada renal. Doctor Torralbo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por colaborar con nosotros. A ustedes. El doctor Torralbo es especialista en nefrología y responsable de la unidad de hemodiálisis del Hospital Comarcal. Doctor Alberto Levi, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por colaborar una vez más. Encantado de venir. Como recordarán, el doctor Alberto Levi es adjunto de la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital y también responsable en nuestra ciudad de la Coordinación Nacional de Trasplante. Y buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. A usted, como siempre, no le digo nada. Aquí estamos, eché un rato. Muy bien. Bueno, una vez hechas las presentaciones y antes de entrar en materia, me gustaría recordar algunas de las cosas que ya dijimos en aquel programa y que nos servía, al igual que ayer, hoy nos sirve, repito, de introducción al tema. Veamos. La Ley 30 del 27 de octubre de 1979 sobre extracción y trasplantes de órganos dice en su artículo 2 que no se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. En su artículo número 5 dice: la extracción de órganos de fallecido podrá realizarse previa comprobación de la muerte en el caso de que estos no hubieran dejado constancia previa de su oposición. El análisis de esta ley nos permite asegurar que nuestra legislación es bastante permisiva y apuesta por el trasplante de órganos como alternativa al tratamiento de ciertas enfermedades. En nuestro país, en los 9 primeros meses de este año se han producido 724 donaciones, casi un centenar más que en el mismo periodo del año pasado. En el informe anual de Eurotransplant, celebrada en Leiden en el mes de septiembre, sobre la evolución de las donaciones de órganos, haciendo un estudio comparativo del primer semestre de 1993 con este año, se ha constatado un incremento de un 25% en nuestro país frente a otros países que disminuyen, como por ejemplo Francia, que llega a disminuir un 17%. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial en 1991, España tiene más donaciones de órganos, excluyendo todos sus accidentes de tráfico, que por ejemplo Francia, incluyendo todos sus accidentes, que no son pocos. El análisis de estos datos nos permite hacer dos afirmaciones. La primera es que cada vez somos más los españoles que apostamos por los trasplantes como alternativa eficaz al tratamiento de ciertas enfermedades. En segundo lugar, el importante labor y papel que ha desarrollado y sigue desarrollando la Coordinadora Nacional de Trasplantes. Si bien estos datos nos pueden hacer sentirnos contentos, no debemos olvidar una cosa. Aún el número de donaciones en nuestro país no es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Es por ello por lo que hoy hemos traído al Fonendo el programa o el problema de la donación y trasplantes de órganos, buscando dos objetivos. En primer lugar, informarle. Nuestro segundo objetivo, consecuente del primero, es conseguir su solidaridad. Bien, pues esa era la introducción que hacíamos en aquel programa y que, como decía anteriormente, también nos sirve de introducción hoy. En cierta manera, pues era un resumen de aspectos legales relacionados con el apasionante mundo de la donación y trasplante de órganos. Aunque, como ya sigue siendo habitual, decía, que me gustaría que iniciáramos un coloquio más que un turno de palabra. Aunque para entrar en materia, la primera pregunta que haría al doctor Levi, como coordinador de trasplante, ¿ha variado en algún modo los aspectos legales? No, en ninguna medida, puesto que nuestra legislación es bastante progresista
como ya bien había referido en la introducción, es muy permisiva, incluso comparativamente hablando con la de otros países, hasta tal punto de que cualquier persona es un potencial donante y solamente no podrá ser donante si hay una negativa expresa por parte de esa persona a que no quiera ser donante, si no cualquier persona puede ser donante. Antonio, doctor Torralbo, aunque intentaremos hablar no solamente del trasplante renal, sino en general de los trasplantes de órganos, me gustaría que nos explicara qué supone el hecho del trasplante en un paciente que lo necesita. ¿Qué llega a suponer? Bueno, desde el punto de vista médico, fundamentalmente, el trasplante pues supone, si va bien, que es lo habitual, ¿no?, restituir la función de un órgano perdido, ¿no? Habitualmente son enfermos que, bueno, en el caso de los enfermos renales, pues han conseguido sobrevivir gracias a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal, y en el caso de otros pacientes pues realmente ni siquiera tienen esa alternativa, es decir, el trasplante les supone continuar viviendo sin más, ¿no?, en el caso del corazón o del hígado, ¿no? Y bueno, pues comentar también en concreto en relación a los enfermos renales que todo el mundo está de acuerdo que el trasplante es la mejor técnica para sustituir la función renal. Y es verdad que la hemodiálisis permite una rehabilitación muy importante de estos enfermos, pero no todas las funciones que hace el riñón, que no solo es depurar la sangre, se consiguen con la diálisis, de tal manera que el resto de funciones que tiene el riñón, pues de producción de sustancias, de control de los líquidos del organismo, pues se pueden conseguir con el trasplante, de tal manera que cuando un trasplante funciona bien, un enfermo renal realmente se rehabilita y estrictamente hablando deja de ser un paciente. Bien, y desde el punto de vista práctico, Pilar, ¿cómo te encuentras? Viva, en toda la acepción de la palabra, vamos, tengo ahora mismo una calidad de vida impresionante, lo que yo imagino que es la calidad de vida de una persona normal, y me encuentro pletórica, vamos. Es que es una sensación que hay que estar para sentirla, ¿no? Yo eso, me encuentro sobre todo eso, con unas ganas de vivir, de hacer cosas, de poder transmitirlo sobre todo, porque es muy importante. ¿Cuánto tiempo hace del trasplante ya, Pilar? Pues el 23 de este mes voy a hacer ya 15 meses. 15 meses. 15 meses, 15 maravillosos meses. Si no recuerdo, hicimos un programa, si no recuerdo mal, hicimos un programa y te hice la misma pregunta, que sí, cómo sí, estabas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues fenomenal, nos alegramos de que sí sea, de que estés Gracias. bien. ¿Qué tal la sensibilización de nuestros vecinos, nuestra ciudad, Melilla? ¿Está sensibilizada con este tema? Bueno, yo como coordinador, tomo la palabra, hemos hecho una campaña de sensibilización tras las últimas 2 donaciones de este año a nivel... Alberto, esta es una campaña también, utilízala. Evidentemente, intrahospitalaria, y la verdad es que la sensibilización a nivel local ha sido tremenda, hasta tal punto de que hemos conseguido aproximadamente unos 450 nuevos donantes. Por lo tanto, quiere decir que si la campaña primordialmente esta que hemos realizado últimamente ha sido intrahospitalaria, quiere decir que se ha difundido bastante a nivel de todas las capas sociales de nuestra localidad, y que viene muchísima gente últimamente preguntando porque todavía no está lo suficientemente informada. Cada día lo que intentamos es ir formando a la gente, que vayan teniendo más conocimiento del tema, que sea consecuente con ello y que sea responsable, y que con toda esta información, pues que desde un punto positivo se haga donante, pues va viniendo al hospital y va preguntando cuál es la forma, cuál es el estilo para poder acceder a hacerse donante de órganos. Entonces lo que hemos hecho ha sido, a nivel de todos los puntos primordiales de ingreso en el hospital, formar a la gente que está en esos sitios donde se recibe a la gente, y para que puedan darle toda la información posible y se pueda hacer donante uno en cualquier lugar de ella. Habías dicho que eran 450 nuevos donantes. ¿En qué tiempo, en qué periodo? Aproximadamente llevamos 9 meses. 9 meses. Muy bien. Sí, e incluso si quieres pues te podría decir que tenemos un arquetipo del donante de Melilla. Sí. Que predomina la gente mayor, joven sobre la gente mayor, que el mayor acúmulo de donaciones de donantes está entre los 25 y los 45 años, que también hay menores,
que es una pregunta que normalmente la gente hace, oye, mira, ¿yo puedo hacer a mi hijo donante? O mira, no tiene la edad legal para poder él obrar en consecuencia y él quisiera, porque me ha expresado que quiere ser donante, entonces con consentimiento familiar un menor también se puede hacer donante. Hay mayor cantidad de mujeres que de hombres, un 52% más o menos sobre un 48%. La formación cultural es medio alta, aunque el nivel social concurre en todas las clases. Y sobre todo quisiera destacar una cosa, la mayor afluencia de donaciones está dada en la comunidad católica, de forma abrumadora. Hay poquísimas donaciones por parte tanto de la religión judía como católica, como musulmana, como hindú. Si no recuerdo mal, en el programa que hicimos hace 10 meses dijimos dedicar un tiempo a hablar de los problemas religiosos, de las cuestiones religiosas, para ver cómo pensaba el Islam, el cristianismo y la religión hebrea al respecto. Es una asignatura pendiente que aún tenemos. Antonio. Pues yo me quedaría y destacaría algo que se ha dicho aquí o que hemos visto en el vídeo, y es que aún no es suficiente. Hemos llegado a cotas altas, pero doblamos a Francia, pero aún no es suficiente. Ojeando la memoria del año 94 de la Organización Nacional de Trasplantes, pues vemos datos escalofriantes. Concretamente, pues se me ha quedado en la donación de corazón, vemos que hay muertes en listas de espera un 9,5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es algo muy doloroso, que de 100 enfermos que están esperando un corazón todavía en las épocas que corren y en los albores del siglo XXI mueran 10 enfermos de corazón esperando un órgano, eso es alarmante y doloroso para nosotros los profesionales, para el enfermo que está angustiado esperando esa donación y por supuesto para los familiares, pero fundamentalmente para ese pobre enfermo que está esperando un órgano y que se muere y que no sabemos qué estará pensando ese hombre cuando le llega su última hora, que no le ha llegado su órgano a tiempo. Entonces, hilando con esto y lo que estamos hablando, los problemas mayores que a mí se me ocurren sobre la donación de órganos, los dividiría en 3 planos: un plano de tipo ético, un plano de tipo filosófico y un plano de tipo religioso. Esos 3 planos, ¿hacia dónde convergerían? Esos planos convergerían a una reflexión del individuo consigo mismo. Y entonces reflexionaríamos y diríamos, la parte ética la cubren perfectamente los profesionales dedicados a estos temas, hay una legislación que ampara los trasplantes, ese problema lo soslayamos porque está perfectamente etiquetado y documentado. Una parte filosófica influye muchísimo. Si analizamos la filosofía desde los primeros grandes maestros, Platón, Aristóteles, hasta los modernos, los contemporáneos, estamos viendo que la filosofía en las diferentes tendencias, empirismo, positivismo, es una ciencia fundamentalmente de pensamiento. Es el pensar y el ir analizando una serie de cosas que sobre este tema igual se puede hacer esa labor de pensamiento. Por tanto, ese tema también es una cosa que incumbe a la persona y no se lo puede dar otra persona que esté al lado. Puede aconsejar, puede dar una disertación o un coloquio como estamos haciendo nosotros, pero la función de pensamiento es única y es individual totalmente. Intransferible. Exactamente. Y por último, también hemos tocado de pasada un problema religioso, pues digamos, y lo hemos visto y lo apuntaba Alberto hace un rato, que aquí en la ciudad, que conviven 4 culturas y 4 religiones, es mayoritaria en orden a donación la religión católica. Eso no vale tampoco, es concienciarse el individuo, como hemos dicho, consigo mismo y decir, vamos a ver, ¿qué dicen los libros sagrados de cada religión? Dicen esto, tal, ¿yo qué debo de hacer en este caso? Entonces, esa labor de reflexión, el encontrarse con uno mismo y con Dios, cada uno con su Dios,
Es lo que hace pues la caridad, la solidaridad, la sensibilización, y junto a esos tres grandes apartados que hemos dicho, ética, filosofía y religión, abocan a una sola cosa y a una sola premisa, que es la reflexión. Cuando seamos capaces de reflexionar bajo esos tres prismas, entonces quizás pueda ser suficiente. Y entonces estaremos contentos porque no habrá nadie angustiado, ni profesionalmente, ni pacientemente, ni familiarmente, y nadie se morirá en lista de espera. Muchas gracias. Repito que uno de los objetivos fundamentales de este programa es una relación concatenada, información, sensibilización y, por tanto, solidaridad. Y solidaridad buscando fundamentalmente que esa lista de espera, esos pacientes que fallecen esperando una donación de órganos, pues al menos que cada día sea más reducida. ¿Qué os parece si vemos un vídeo donde nuestros vecinos, la ciudad de Melilla, se expresa sobre la donación y trasplante de órganos, sobre el qué piensan? ¿Os parece bien? ¿Un familiar o amigo que haya recibido algún órgano? ¿Algún órgano? Pues no, la verdad que en mi familia todavía, gracias a Dios, nadie ha recibido eso, ni ningún amigo, vamos. Yo no. No, ninguna. No, no conozco a nadie que se encuentre en ese caso. Sí, trasplantado, precisamente en Málaga, la ciudad de Málaga. No. No. Directo, que yo conozca directamente no, pero sí que sé de casos, sobre todo de trasplante de riñones. ¿Estaría usted dispuesta a donar sus órganos o lo de algún familiar en el supuesto caso de que llegara ese momento? Sí, para salvar la vida de otra persona, sí. Lo mío, lo que pasa es que ya con los años no valdría mucho, pero si pudiera donarlo, de luego sí lo donaba. Muchas gracias. Bueno, creo que una pregunta un poco difícil de contestar por la cuestión de que soy de religión judía y creo que no sé si la religión me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que para nosotros me parece que es pecado, o no lo sé con seguridad, pero creo que es pecado donar órganos. Aunque creo que es una cosa que salva la vida y sería muy interesante. Una vez que yo me vaya para arriba, a mí me da igual, yo dono todo. Hombre, particularmente, si hiciera falta, desde luego que donaría cualquier órgano que hiciera falta, eso está clarísimo. Hombre, yo creo que es algo importante, ¿no? El pensar que, bueno, que ayudando de esta forma o entregando algún órgano puedes ayudar o salvar la vida de otras personas, por lo cual pues veo que sí, que es importante, vamos. Sí, si hiciera falta, sí donaba alguno. Sí, lo haría. Para un familiar, sí. Vamos, y para las demás personas también. No sé. Porque ya salva vidas y muchas cosas, ¿no? Total, después que te mueres, ¿para qué lo quieres ya? Para nada. Sí, porque podría ayudar a otras personas y sí donaría los órganos. Claro que sí, porque como ha dicho ella, se puede ayudar a otras personas. De los míos, todo, entero. Lo que pasa es que yo ya soy madurito para donar órganos. No sé si serviría alguno de ellos para algo, pero en fin, por mí, completamente arriba abajo. Sí. Porque si puedo ayudar a una persona y tal, pues lo ayudo y ya está. O sea, si un órgano mío puede salvar una vida, pues se ayuda y ya está, se dona. Pues nunca no lo hemos planteado definitivamente, pero vamos, yo creo que sí, yo sí. Ahora mi familia no lo sé, yo sí. Sí, porque le doy vida a otra persona que lo necesita. Sí, o sea, si sirve para algo ya está claro que sí. Visto el vídeo que nos han puesto con esta encuesta en la que se han vertido diversas opiniones, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido, Pili, sobre las manifestaciones vertidas? Pues hay una cosa que me llama mucho la atención, que la gente dice, si hiciera falta, es que hace falta. O sea, eso es algo que tienen ya que tenerlo ellos muy claro. No es que si hiciera falta, es que hace falta esos órganos. Porque tú hablas, por ejemplo, de corazón. Yo te puedo decir que enfermos de riñón que están en tratamiento de diálisis, en España hay aproximadamente 15.000 personas. O sea, 15.000 personas que siguen pendientes de una máquina. Entonces, es necesario, o sea, que no se lo tienen ni que plantear. O sea, es una cosa de concienciación y de solidaridad. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando me vaya para arriba, como ya no me hacen falta,
Nosotros tenemos en la unidad de trasplante de Málaga una frase muy bonita que dice: no te lleves tus órganos al cielo porque el cielo sabe que aquí hacen falta. Quizás yo quisiera preguntar a Alberto y hacerlo extensivo también a Antonio Torralbo lo siguiente. Quizás una de las dudas que se plantean con mayor frecuencia y que en ese momento decisivo, quizás por mala información y por no haber reflexionado, como decíamos al principio, con suficiente anterioridad para una vez llegada a esa situación, decidir y tener las ideas claras, la gente, la duda que más o de las que más le acucian es la muerte cerebral. ¿Qué nos podrías decir, Alberto, sobre la muerte cerebral? ¿Cómo está eso registrado? ¿Cómo está programado? ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Agradezco mucho que me haga esta pregunta y que me dé oportunidad de poder establecer claras diferenciaciones. La muerte biológica, como la entiende el pueblo en general, es el cese irreversible de las funciones cardíacas y respiratorias. Pero la muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones del tronco cerebral y del hemisferio cerebral, o sea, de todo lo que es el sistema nervioso central. Los requisitos indispensables para el diagnóstico de muerte cerebral son muy claros, por cierto, a fin de evitar especulaciones y malos entendidos. Y entre toda la batería de requisitos, pues por ejemplo, podría citar confirmar la inexistencia de factores que puedan interferir en el diagnóstico de muerte cerebral. Por ejemplo, un paciente que se haya mantenido mucho tiempo en hipotermia, o sea, que haya estado bajo temperaturas bajas, que hacen que el cerebro todavía pueda mantenerse aún más tiempo y por lo tanto hay que darle más tiempo para el diagnóstico de muerte cerebral, o que el paciente haya estado chocado, o que el paciente se haya mantenido, se mantenga por la patología que ingresó con sustancias, con medicación de tipo sedante, que provocan una sedación y que tardan mucho tiempo en eliminarse del organismo. Entonces, todas estas situaciones son particularmente especiales con el fin de todavía no entrar en el diagnóstico de muerte cerebral. Por otro lado, tiene que tener una ausencia completa de todos los reflejos integrados en el tronco cerebral, o sea, que no tenga ningún tipo de reflejo, que no haya ventilación espontánea, que no respire el paciente, que las pupilas estén totalmente dilatadas, que no tengan ningún tipo de reflejo vestibular ni reflejo cefálico. Por otro lado, además de confirmarlo por medio de este tipo de pruebas, también confirmarlo por medio de pruebas instrumentales, si es posible, por medio de una exploración, además de la exploración neurológica, un diagnóstico de muerte cerebral, por ejemplo, que se coadyuve con un electroencefalograma, con potencial evocado, con estudios de flujo sanguíneo cerebral. Y por último y fundamental, quisiera reseñar que mientras no se haya establecido el diagnóstico de muerte cerebral, lo que haremos es adoptar todas las medidas necesarias que conlleven a la recuperación neurológica e integral del paciente. Quisiera decir, gracias Alberto, tenemos preparado un vídeo que más adelante saldrá sobre el concepto y el diagnóstico de muerte cerebral, porque yo creo que, como ha dicho Antonio, es uno de los grandes problemas que probablemente se planteen muchísimas de las personas que nos están oyendo ahora. Es decir, ¿estarán seguros de que hay muerte cerebral para hacer una extracción de órganos? Al respecto quiero adelantar que sí, no es lo mismo hablar de muerte cerebral que de coma. Aunque a principio pudiera parecer lo mismo, existe una gran diferencia. El coma puede ser reversible. Es decir, la pérdida de conciencia que supone el coma, pues en algún momento determinado, según la evolución del paciente, puede revertir. Pero cuando se dice que existe muerte cerebral, no existe la conciencia no se podrá recuperar. Es sinónimo de muerte. No es una cosa diferente, es sinónimo de muerte. Como digo, ya veremos ese vídeo. Pilar, me decías antes que estabas trabajando haciendo una campaña, intentando hacer una campaña, llevar a cabo una campaña en Melilla sobre esa sensibilización. Ha quedado claro que la gente está sensibilizada. Sí, pero hay que darle más información. Sí, muchísima más, porque ten en cuenta que esto lleva funcionando lo que es información de cara a la gente como 10 años, 15 años nada más, que es poco para lo que verdaderamente se debe hacer, y fuerte, digamos, que de 5 años hacia adelante, ¿no? Y intentamos hacer, yo estaba ya en vía, en el acuartelamiento de aquí de Melilla, una campaña de información y de captación de donantes, en los colegios también,
O sea, intentamos llegar al máximo número de gente. Nuestro objetivo es que no se quede nadie sin saber cuál es el problema de la donación y de los trasplantes. Eso es nuestro objetivo número 1, junto, por supuesto, a la atención al paciente renal, ¿no? Lo que parte de mi asociación. Y eso es lo que pretendemos. Muy bien. En principio, ¿cuándo empezaría esa campaña? Pues mira, no lo sé con seguridad porque son muchos los acuartelamientos que hay aquí en Melilla, entonces para intentar congregar al mayor número de gente están trabajando en ello, haciendo unos planes, pero yo creo que para la semana que viene sí ya empezaremos y en el momento que termine el otro acuartelamiento empezamos ya con los colegios. Aparte de, claro, seguir en los medios de comunicación, en el boca a boca, todo esto tiene que ser una cosa correlativa. Nosotros tenemos que dar empuje, pero luego también la gente tiene que ayudarnos. Yo quisiera hacer una pregunta a la mesa, al doctor Torralbo o cualquiera que quiera intervenir. A veces nos preguntan también con cierta frecuencia los requisitos indispensables que pudieran ser necesarios para una donación de órganos, por ejemplo, la edad, las enfermedades crónicas concomitantes, si una persona tiene una enfermedad crónica puede llegar a ser donante, si tiene una infección determinada, si está enfermo de algún órgano puede donar otro que no tenga nada que ver con eso. ¿Qué opináis de ese tema para que la población lo...? Me parece muy oportuna esa pregunta porque uno de nuestros encuestados decía que a su edad ya no sabía si servían. Alberto, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, pues en un principio la edad tope estaba estimada en los 70 años por encima y en los 6 meses por abajo. En un principio, cuando empezaron las coordinadoras de trasplante de atra. Hoy día, evidentemente, los tópicos de la edad se han perdido y cualquier persona, a cualquier edad puede ser donante, sin ningún tipo de problema. Evidentemente, la edad avanzada posibilita un órgano en unas condiciones mucho más deterioradas que un paciente con una edad intermedia o una edad joven, pero que se valora hasta el límite, si pudiéramos expresar la palabra, el órgano independientemente de la edad que se tenga. Por otro lado, también comentaba Antonio, la gente pregunta sobre si padecen enfermedades infecciosas. Bueno, pues taxativamente hablando, solamente hay 4 exclusiones a nivel de enfermedades infecciosas globales, generales e importantes, que son la hepatitis B y C, el sífilis y VIH. Salvo esas 3 categorías primordiales, en todo otro tipo de enfermedad infecciosa se permite hacer donaciones de órganos. También me comentaba si había personas que refieren de que están enfermos de algún órgano en particular y si pueden ser donantes o no. Evidentemente sí. Cualquier persona que tenga una afectación, digamos, de un órgano en particular puede ser donante de cualquier otro tipo de tejido, y no incluso órganos también, pero que también pueden ser donantes de otro tipo de tejido, ya sean glándulas, córneas, piel, hueso, o sea que toda persona puede ser un potencial donante. También quisiera remarcando con respecto a la introducción, que habíamos hablado de que nuestra ley es muy permisiva, muy progresista, pero que a pesar de que toda persona es un potencial donante, quiero dejar bien claro que en España, como en el resto del mundo, seguimos una actitud diferente, que es condición sine qua non para hacer una donación de órganos tener el consentimiento familiar. O sea que a pesar de que la ley nos permite que cualquier persona pueda ser donante, nosotros siempre contaremos con la disposición, la disponibilidad de los familiares de este paciente ya fallecido con respecto a la donación, y lo respetaremos íntegramente en todo su contenido, aunque es verdad que intentaremos por todos los medios hacer un balance positivo en esta situación de que pueda ser donante. No sé si tendremos datos de otros órganos, pero Antonio, si te voy a preguntar, como responsable de la unidad de hemodiálisis de nuestro hospital, ¿cuántos enfermos están ahora mismo en situación de hemodiálisis y cuántos de ellos ya están en lista de espera para poder ser trasplantados, para que se produzca esa llamada milagrosa de que existe un trasplante? Bueno, en la actualidad en la unidad se dializan 19 pacientes y en condiciones, a día de hoy en lista de espera realmente solo tenemos a 2, ¿no?
y en marcha, ¿no?, el protocolo que es complejo, ¿no?, o sea que no todos los enfermos, por desgracia, que están en diálisis son candidatos a trasplantarse, sea por la edad o por las condiciones en las que se encuentran clínicas. Entonces pues hay que hacer un estudio amplio de su situación, y en esta fase tenemos otros 3 pacientes, ¿no?, de tal manera que aproximadamente yo calculo que para final de año estará completado, y hay aproximadamente en porcentaje pues el 25% de los pacientes de la unidad serían candidatos a trasplantarse. Alberto, me gustaría, con tu permiso, echar mano de archivo y poner un vídeo con ocasión de aquella rueda de prensa que diste, con ocasión, repito, de la última donación de órganos que se produjo en Melilla. ¿Te parece? Bueno, pues les comento someramente cuál ha sido la evolución de todo el proceso desde el ingreso del paciente en el hospital hasta que se produce la donación de órganos. El paciente ingresó a las 4:15 de la mañana, el día 4 de este mes, con una crisis hipertensiva que desarrolló una hemorragia cerebral masiva, que se confirmó por medio de un escáner, y se confirmó cuál era su localización, su magnitud, su amplitud, sus dimensiones, y en vista de una evolución neurológica negativa, de una pérdida de conciencia progresiva, se decidió hacer una intervención quirúrgica por el equipo de neurocirugía de nuestro Hospital Comarcal de Melilla, urgente e inmediata, con el fin de evacuar ese hematoma por dar alguna posibilidad de que pudiera este paciente salir adelante. Ingresó en quirófano a las 7 de la mañana, o sea, media hora justo después del TAC, es decir, desde que vino del TAC directamente ya fue a quirófano, y se realizó la intervención con éxito, evacuando el hematoma por completo, pero el daño cerebral que había sufrido por ese inmenso hematoma fue el que abocó a una muerte cerebral irreversible. Iniciamos el primer protocolo de muerte cerebral a las 4 de la tarde. Es un protocolo amplio, extenso, muy estricto, que lo determina la ley. Tardamos aproximadamente 1 hora en hacerlo, y se confirma que hay un cese irreversible de las funciones cerebrales, o sea que el paciente está muerto, y realizamos un electroencefalograma, el cual es plano, para confirmarlo también por medio de una técnica objetiva. Quiero recalcar que todo el protocolo dio una positividad absoluta a la irreversibilidad del cuadro y a la muerte cerebral. No hay ninguna posibilidad de error, ninguna, y lo confirma el electroencefalograma. La ley exige realizarlo a las 6 horas de nuevo. Se volvió a realizar a las 22:30 horas, y se confirmó de nuevo que había una muerte cerebral irreversible. En ese momento contactamos con la familia, le explicamos que su paciente tan querido, su familiar tan querido, está muerto, que lo mantenemos artificialmente su órgano funcionando, y que tiene unos riñones válidos, y estamos valorando otros tipos de órganos por su edad para que pueda ser donado a otros pacientes que están en una situación terminal o en una situación crítica o en una situación de fallo orgánico severo, con el fin de poder recibir un órgano para que puedan llevar una calidad de vida adecuada. Le dejamos pensar a la familia, luego la volvemos a entrevistar, y con una gran solidaridad por parte de toda la familia, porque hay que comprender que los momentos son muy duros, aceptan a que su familiar sea donante, de verdad. Desde la última campaña, gracias a los medios de comunicación, que evidentemente son un baluarte muy positivo en este tema, sobre todo en la última campaña que tuvimos hace 1 mes y medio con la última donación, está habiendo una gran solidaridad a nivel local, con mucha concienciación, hasta tal punto de que hemos hecho 400 donantes aproximadamente en 1 mes y medio, cuando antes la media podría ser 10 donantes por mes o incluso mucho menos. Aquí en 1 mes y medio ya llevamos 400. Hay una gran concienciación por parte de la sociedad melillense, de lo cual debemos de estar orgullosos. ¿Este es el segundo o el tercer trasplante que hicieron? En este hospital es el tercero, pero anteriormente hemos tenido 2 más.
Lo que pasa es que es más rápido en el tiempo, puesto que el último se ha realizado hace menos de 2 meses. Entonces, en 2 meses, que una ciudad tan pequeña, con una población tan pequeña, haya donaciones multiórganos, es un éxito que debemos de atribuirnos todos. Normalmente la familia no quiere saber en quién está, pero sí quiere saber, normalmente, que ese órgano que se va a pudrir en la tierra, hablando mal y claro, está viviendo en otra persona y que está ayudando a esa persona que dependía, por ejemplo, de una máquina, como puede ser aquellos enfermos que están en insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, pues que lleven una vida lo más digna y tan normal como la que podamos llevar nosotros. Y eso verdaderamente llena de satisfacción a la familia, porque saben que algo que ya no iba a servir para nada sigue latiendo en otra persona y además le está provocando una inmensa felicidad que yo creo que solamente la puede valorar aquel que recibe el órgano. Casi todo el hospital está involucrado, o sea que una actuación multisistémica, multidepartamental, o sea, interviene muchísima gente, interviene todo el laboratorio porque se le exige mucho trabajo, hay que hacer pruebas muy específicas para saber si tiene alguna enfermedad y por lo tanto sería inviable la donación. Interviene radiología para ver cómo va su función, o sea, cómo están sus pulmones. Interviene anatomía patológica para valorar si los riñones que se van a trasplantar y el hígado son buenos, son viables. Y evidentemente el colofón, el culmen de todo es el servicio de vigilancia intensiva. Bueno, no quisiera dejar de nombrar a enfermería, por supuesto que tiene un trabajo agotador para poder mantener esto, es agotador para enfermería, porque el paciente de este tipo precisa constante horaria de todo tipo, muchísimo trabajo, muchísima medicación para poner, quitar, sueros, cambiar. Auxiliares de enfermería no lo querría dejar para nada apartado, tienen una función primordial, como es estar pendiente continuamente del enfermo, de lavar, de limpiar, de ver la diuresis cómo van, la orina, y por supuesto también los celadores y las limpiadoras que están pues pendientes de que todo esté en las mejores condiciones, llevando vales, trayendo vales, llevando sangre, trayendo resultados. O sea, un trabajo multidisciplinario, como decía, y que se imbrica todo el hospital y que por lo tanto si hay un éxito debe de repartirse entre todos. Ser donante, pensamos en que el receptor siempre va a ser un tercero, otro, que nosotros nunca vamos a ser receptores y tenemos que tener en cuenta y pensar que nosotros podemos ser receptores en cualquier momento porque tengamos una patología crónica o una enfermedad, Dios no quisiera, pero que a cada uno le puede tocar y que en un momento determinado podemos ser nosotros los que estemos viviendo críticamente, esperando de forma extenuada un órgano. Por lo tanto debemos ser conscientes y solidarios para ver que esa donación de un órgano cuando se va a perder puede producir una inmensa felicidad en una persona que está dependiendo de una máquina o que está malviviendo continuamente y que puede llevar una vida lo más digna posible y disfrutar plenamente de ella. O sea que la solidaridad humana en este caso yo creo que no se puede comparar, no hay parangón posible con otros tipos de solidaridad. Y quisiera por último que agradecer enormemente a la familia con el daño y la pena tan grande que llevan en estos momentos de perder a un ser querido, rozado todos los días, y que encima de que lo pierden, uno le tiene que pedir esos órganos para poder salvar otras vidas y que haya tanta solidaridad y sean tan magníficos que accedan a poder donar los órganos de ese familiar querido con el fin de salvar otras vidas. Y quisiera daros ante todo pues las gracias por el tiempo que nos dedicáis y por poder influir en la sociedad.
imágenes expresivas y elocuentes, la última parte, la que corresponde a la última parte del vídeo que hemos visto, y que consistía en el traslado de los órganos extraídos desde nuestra ciudad a Málaga. Había fallecido un paciente y sus órganos iban a ser la esperanza de algunos pacientes que lo esperaban. Doctor Levy, ¿qué tal es la situación a la hora de solicitar esa donación de órganos a los familiares? ¿Sigue siendo difícil? ¿Es una situación difícil? Evidentemente sí. Bueno, ante todo quisiera decir, porque no sé si se habrá publicado, que los órganos que se extrajeron, el hígado se implantó en Córdoba y los 2 riñones, uno en Málaga y uno en Cádiz. Y las 2 córneas también en Málaga. Y por otro lado, con respecto a lo que me preguntaba, evidentemente la situación familiar es tremendamente trágica, penosa, dura, y en esos momentos es muy difícil llegar a ellos con el fin de solicitarles la donación de órganos de un ser tan querido que acaba de fallecer. Pero en fin, intentamos ya desde el comienzo, desde el inicio del protocolo de donación, contactar con los familiares y tener un apoyo continuo de tipo emocional, psicológico, con todos los familiares, con el fin de hacerle pasar este trance tan difícil de la mejor forma posible. Y normalmente ellos reaccionan en un principio con mucha crudeza, mucha dureza. Son muy reacios en un principio a la situación porque se les viene encima un mundo. Es muy comprensible que en ese momento se les venga un mundo encima con una situación tan complicada como esta, pero poco a poco y ya cuando se van concienciando de la situación de que es irreversible, de que el paciente está muerto, de que sus órganos se están manteniendo en función a base de una medicina muy avanzada, cuando van pasando las horas es cuando ellos ya van comprendiendo, van razonando y se van dando cuenta de cuál es la situación real, y luego normalmente acaban por firmar ese consentimiento informado. Y es más, quisiera decir que hasta cierto punto, a pesar de la situación tan crítica por la que están pasando, porque es verdad que es dura, hasta cierto punto al final se sienten orgullosos, por lo menos la experiencia que yo tengo es así, se sienten orgullosos de haber contribuido a que otras personas puedan seguir viviendo con una calidad de vida igual que la que no estamos enfermos, de cualquier persona que está andando por la calle, y se sienten orgullosos de que esos órganos que se iban, como dijo uno de las entrevistas, que se iban a pudrir en la tierra, están funcionando en otra persona y están dándole una vida y una calidad de vida buena. Tengo que decirte, verdad que te interrumpa, que a mí se me han puesto los pelos de punta, por supuesto, cuando he visto todo esto. Y yo comprendo perfectamente la situación de esa familia, la valentía de esa familia. Yo sé que mi donante es una chica de 17 años, o sea, yo imagino el dolor tan grande. Ahora, yo me gustaría también que ellos vieran lo que yo sentí cuando yo entré en quirófano y llevaba esa nevera delante, ¿no? O sea, que piense también un poquito que es una forma de continuación, como tú has dicho, ¿no? Yo creo que la mayoría de las familias son conscientes de que ahí hay una continuación. Yo creo que aquí lo reflejo bien, que ser donante de órganos es el mayor acto de solidaridad humana. Y que para hacerse donante de órganos no se precisa ninguna prueba en especial, que es algo que preguntan normalmente los potenciales donantes, si hay que hacerse pruebas y tal. No se precisa ninguna prueba, solamente con que den el nombre y apellido, dirección, teléfono y distrito postal es suficiente, y que cuando den estos datos nosotros los transmitiremos a Madrid y desde la Organización Nacional de Trasplantes le mandaremos el carnet. Ellos recibirán el carnet y ya serán donantes. Cuando reciban el carnet, lo normal es que lo pongan en conocimiento de algún familiar cercano, ya sea su marido, su esposa, un padre o un hermano, y que no implica ningún tipo de atadura el ser donante de órganos. No implica ningún tipo de atadura. Hasta tal punto de que una persona, incluso teniendo el carnet y siendo donante, si por cualquier motivo, por cualquier cosa, por cualquier creencia, quiere dejar de ser donante, con solo romper el carnet y comunicarlo al familiar, deja de serlo. No hay ningún tipo de atadura. En este caso, decía Pilar que en tu caso fue una chica, los 17 años decías, decía 17 años. En este Alberto era un señor mayor, ¿verdad? Sí.
¿Recuerdas la edad? 72 años. 72 años. Se puede ser donante con 72 años. Sí. Y además era un caso que no era producido un accidente de tráfico. Eso es importante también recalcarlo, ¿verdad? Evidentemente, porque en un principio, bueno, la Organización Nacional de Trasplantes nace como formación ya estructurada en septiembre del 89, o sea, llevamos ya un tiempo trabajando. Y en un principio la mayoría de las donaciones se basaban en accidentes de tráfico, pero con la nueva entrada de la Ley de Ordenación Vial, y que ello ha conllevado mayor precaución a la hora de conducir, han bajado las donaciones por accidente de tráfico un 70%, pero gracias a la red de colaboradores de las coordinadoras de trasplante a nivel nacional, dirigida y supervisada por el doctor Mate Sanz, pues hemos entrado a otros campos dentro de la medicina con mayor ahínco, con el fin de poder acceder a mayor tipo de donantes. Y entonces ahora mismo se está nutriendo, valga la palabra, sobre todo por problemas de tipo cerebral, como pueden ser accidentes vasculares cerebrales agudos. Antonio, tú querías resaltar el papel porque no podemos pasarlo por alto, el papel que está cumpliendo, que ha cumplido en su inicio y que sigue cumpliendo la Organización Nacional de Trasplante. Claro, por una parte, en primer lugar, no solo la Organización Nacional de Trasplante, sino el Sistema Nacional de Salud, de Seguridad Social, ¿no? que permite en nuestro país pues tener en marcha y en todas las comunidades autónomas pues todos los trasplantes de órganos sólidos, ¿no? Desde los más consolidados, como puede ser el trasplante de riñón, a trasplantes mucho más sofisticados, como puede ser el trasplante de corazón o el trasplante de hígado, incluso ahora ya el trasplante de pulmón. Por otra parte, otra de las claves del éxito de toda esta historia, pues efectivamente la existencia de la Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Como un conjunto de profesionales especialmente motivados y formados y entrenados, no solo en todo esto que ha comentado Alberto, de la relación con los donantes y sus familiares, sino también en la complejísima acto o procedimiento que supone que los riñones o los corazones o los pulmones lleguen a lugares geográficamente apartados, muchas veces pues a través de transporte aéreo, sin que cuente la hora ni la meteorología ni nada, ¿no? Todo eso es una maquinaria que ya está muy bien engrasada y que yo creo que los españoles debemos estar orgullosos de que esté en marcha. Incluso también lo que son asociaciones como Alcer, ¿no? Tenemos una información puntual de la ONT, tenemos muchísima comunicación, o sea, funcionan bastante bien, la verdad. Muy bien, bueno, quiero recordaros que nos falta todavía por hablar, porque en ese vídeo que teníamos grabado en la rueda de prensa, hablaban muy bien sobre la inclusión de los pacientes de estos casos en el protocolo de estudio de muerte cerebral. Entraremos a hablar de ello, incluso con un vídeo que hemos preparado al respecto, pero antes descansamos unos minutos mientras realización nos pasa unos vídeos promocionales y ahora volvemos, ¿eh?
about the people going under. Hola chicos, ¿me conocéis? Seguro que sí. Soy Marisa, la presentadora de La Nube Mágica. Estoy aquí para deciros que os espero a todos los sábados a las 11 en La Nube Mágica. Con un montón de cosas nuevas, juegos, concursos, premios, nuestras series favoritas y además la posibilidad de participar con todos vuestros compañeros de clase en nuestro programa. Ya sabéis, todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Televisión Melilla. Nos espera Estopi, Peluso, un montón de amigos y un montón de cosas importantes para aprender. ¿De acuerdo? Pues nada, os espero el próximo sábado. ¡Adiós! Bien, pues retomando el tema que nos ocupaba, que era la donación y trasplantes de órganos, decíamos que apuntaba ante Antonio el problema o el miedo que pueda tener los espectadores a la hora de hablar del diagnóstico de muerte cerebral. Decía el doctor Alberto Levi en aquella rueda de prensa que estos pacientes, antes de ser diagnosticados de muerte cerebral, eran incluidos en un protocolo exhaustivo. ¿Qué os parece si les recordamos en qué consiste la muerte cerebral y cómo se diagnostica mediante un vídeo que tenemos preparado? Sí. Un trasplante se inicia con el acto de la donación. En los casos en que esta donación no es de un individuo vivo, el proceso solo tiene lugar cuando se constata la muerte del donante. La extracción de la mayor parte de los órganos destinados al trasplante tiene que ser realizada en esa situación de muerte cerebral en la cual, sin embargo, la circulación y la respiración se mantienen mecánicamente. De otro modo, faltos de riego, los órganos se deteriorarían irremediablemente. No obstante, su funcionamiento artificial no contradice en modo alguno el estado de muerte. El corazón de esta rata de laboratorio está latiendo. La rata aún vive. El corazón de la rata ha sido extraído. La rata está muerta, pero el corazón sigue moviéndose al sumergirse en una determinada solución. La actividad de este órgano no desmiente la muerte de la rata. La muerte no consiste necesariamente en que el corazón esté parado. La muerte se produce cuando el cerebro se destruye. Una persona fallece cuando su sistema nervioso está muerto. Hoy en día hay plenas garantías para diagnosticar un fallecimiento. A través del electroencefalograma se recoge la actividad eléctrica del cerebro. La ausencia de potencial eléctrico en el cerebro determina un electroencefalograma plano. Para diagnosticar la muerte con absoluta seguridad, el silencio eléctrico se debe prolongar durante 30 minutos. A las 6 horas se practica un nuevo electro. Si se obtiene idéntico resultado, puede afirmarse con todo rigor que esa persona está muerta. Es evidente que no hay duda. Hablar de muerte cerebral es lo mismo que decir que el paciente ha fallecido. Se nos va el tiempo, don Antonio. ¿Quería usted remarcar alguna cosa más? Pues haciendo un poco de resumen de todo lo que hemos visto, solamente me queda
expresar una cuestión que se ha dicho varias veces y que yo resumiría con la palabra solidaridad y sensibilidad. Si no estamos concienciados y no somos sensibles profesionalmente, médicamente, a nivel popular, desde el punto de vista de enfermos y desde el punto de vista de familiares, si no estamos concienciados, las donaciones serán mínimas o insuficientes. Si esa concienciación llega a todos esos estamentos, entonces día a día irán aumentando las donaciones. Don Alberto. Bueno, yo aquí tengo unas palabritas que quisiera decir de todo lo que hemos comentado. Pues por una parte, la innegable utilidad social de los trasplantes y por otro, la existencia de un factor limitante fundamental, la disponibilidad de órganos suficientes para ser trasplantados. Y por lo tanto urge que la población en general se conciencie de la absoluta necesidad de donar sus órganos o los de sus familiares para cuando se produzca su fallecimiento. Se trata de un problema de toda la sociedad, que ésta tiene que asumir. Todos tenemos que ser donantes, entre otras cosas porque todos podemos ser en algún momento un receptor. Muy bien. Don Antonio. Nada, yo simplemente un mensaje de esperanza para todos los pacientes que están en las diversas listas de espera que hay en España, en los hospitales de España, ¿no? Y bueno, hacerles ver que bueno, dentro de lo que cabe, pues la enfermedad pues está con ellos, pero también muchas posibilidades de disponer de un órgano y salir de esa situación. Bien. Pilar, tu mensaje. Mi mensaje, pues que todo daros las gracias a vosotros como profesionales que sois, el interés que estáis tomando, pero también incentivar a la gente que por muchos medios que haya, muchos profesionales que haya, si no se solidarizan con este problema, no hay nada que hacer. Entonces, que se solidaricen, que se den cuenta y que donen órganos. Bien, recordáis que mis primeras palabras han sido sensibilización, información, sensibilización y solidaridad. Esperemos que lo hayamos conseguido. Muchísimas gracias a todos. Bien, no quisiera acabar este programa sin recordar algunas palabras de Machado. Machado decía algo así, una cita, que cuando yo soy, la muerte no es, y que cuando la muerte es, yo ya no soy. Pero no me cabe la menor duda que si Machado estuviera viviendo en esta época, hubiera visto este programa y oído lo que en él decimos, seguramente esta cita cambiaría. Habría dicho algo así como, cuando yo soy, la muerte no es, y cuando la muerte es, yo ya no soy, pero otros seguirán siendo. El doctor Mali ha dado en mi punto flaco, que es la poesía. Y hablando de poesía estamos hablando de vida y muerte, y en este programa se ha hablado de muerte para dar vida. Entonces yo quisiera recordar a nuestro querido poeta melillense, que tiene unos versos muy bonitos y en los que apareja poesía, vida y muerte, que son los siguientes. La poesía es lo que no se descubre, parecida a la muerte, pero en vivo. Bien. Pues muchísimas gracias, y a ustedes, si quieren, como siempre, todos los lunes a las 8:30 les esperamos en el Fonendo.
Buenas tardes. La Ley 30 del 27 de octubre de 1979 sobre extracción y trasplantes de órganos dice en su artículo 2 que no se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. En su artículo número 5 dice: la extracción de órganos de fallecido podrá realizarse previa comprobación de la muerte en el caso de que estos no hubieran dejado constancia previa de su oposición. El análisis de esta ley nos permite asegurar que nuestra legislación es bastante permisiva y apuesta por el trasplante de órganos como alternativa al tratamiento de ciertas enfermedades. En nuestro país, en los 9 primeros meses de este año se han producido 724 donaciones, casi un centenar más que en el mismo periodo del año pasado. En el informe anual de Eurotransplant, celebrada en Leiden en el mes de septiembre, sobre la evolución de las donaciones de órganos, haciendo un estudio comparativo del primer semestre de 1993 con este año, se ha constatado un incremento de un 25% en nuestro país frente a otros países que disminuyen, como por ejemplo Francia, que llega a disminuir un 17%. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial en 1991, España tiene más donaciones de órganos, excluyendo todos sus accidentes de tráfico, que por ejemplo Francia, incluyendo todos sus accidentes, que no son pocos. El análisis de estos datos nos permite hacer dos afirmaciones. La primera es que cada vez somos más los españoles que apostamos por los trasplantes como alternativa eficaz al tratamiento de ciertas enfermedades. En segundo lugar, el importante labor y papel que ha desarrollado y sigue desarrollando la Coordinadora Nacional de Trasplantes. Si bien estos datos nos pueden hacer sentirnos contentos, no debemos olvidar una cosa. Aún el número de donaciones en nuestro país no es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Es por ello por lo que hoy hemos traído al Fonendo el programa o el problema de la donación y trasplantes de órganos, buscando dos objetivos. En primer lugar, informarle. Nuestro segundo objetivo, consecuente del primero, es conseguir su solidaridad. La idea de trasplantar o injertar una parte de un ser humano en otro no es tan reciente como parece. Tiene casi 3.000 años de antigüedad. En el documento hindú Susruta Samhita se especifica el modo de restaurar zonas en mal estado mediante tiras de piel. En Egipto y Grecia se ensayaron implantes dentarios. En el siglo XVI, el cirujano italiano Tagliacozzi publica un libro en el que muestra su técnica para la reconstrucción nasal con pacientes que habían perdido la nariz en combate. El trasplante es una realidad científica en el siglo XX. Alexis Carrel desarrolló un método de anastomosis vascular, es decir, una técnica para ligar vasos sanguíneos. Eso le permitió experimentar el trasplante de órganos con animales. Hay órganos que se pueden ceder con el donante vivo, puesto que son órganos regenerables. Sería algo así como cortarse el pelo que después sigue creciendo. Así ocurre con el trasplante de médula ósea. El donante cede sangre medular que se regenera con rapidez. Las molestias que ocasiona se pueden asumir fácilmente. Hay otros órganos de donante vivo que no son regenerables, aunque su pérdida no supone un grave perjuicio para el organismo. Es el caso de algunos trasplantes de riñón, aquellos en los que la cesión la realiza un pariente cercano de características muy similares al receptor. El donante se desprende de uno de sus riñones, pero le queda otro para cumplir eficazmente sus funciones. La donación de cadáver se realiza a partir de la muerte cerebral. En la actualidad, las partes del cuerpo susceptibles de trasplante son
Un trasplante se inicia con el acto de la donación. En los casos en que esta donación no es de un individuo vivo, el proceso solo tiene lugar cuando se constata la muerte del donante. La extracción de la mayor parte de los órganos destinados al trasplante tiene que ser realizada en esa situación de muerte cerebral en la cual, sin embargo, la circulación y la respiración se mantienen mecánicamente. De otro modo, faltos de riego, los órganos se deteriorarían irremediablemente. No obstante, su funcionamiento artificial no contradice en modo alguno el estado de muerte. El corazón de esta rata de laboratorio está latiendo. La rata aún vive. El corazón de la rata ha sido extraído. La rata está muerta, pero el corazón sigue moviéndose al sumergirse en una determinada solución. La actividad de este órgano no desmiente la muerte de la rata. La muerte no consiste necesariamente en que el corazón esté parado. La muerte se produce cuando el cerebro se destruye. Una persona fallece cuando su sistema nervioso está muerto. Hoy en día hay plenas garantías para diagnosticar un fallecimiento. A través del electroencefalograma se recoge la actividad eléctrica del cerebro. La ausencia de potencial eléctrico en el cerebro determina un electroencefalograma plano. Para diagnosticar la muerte con absoluta seguridad, el silencio eléctrico se debe prolongar durante 30 minutos. A las 6 horas se practica un nuevo electro. Si se obtiene idéntico resultado, puede afirmarse con todo rigor que esa persona está muerta. La Coordinación de Trasplantes de Málaga tiene un área de influencia de unos 2 millones de habitantes, comprende a pacientes en lista de espera para trasplante renal de las provincias de Málaga, Almería, Ceuta, Melilla, Algeciras y La Línea. En el momento actual tenemos unos 230 pacientes en lista de espera de trasplante renal. Y habitualmente en los últimos años el promedio de trasplantes renales que se están realizando oscilan entre 50 y 60 al año. Esto quiere decir que la media hoy día en nuestro sector para recibir un trasplante renal oscila alrededor de 5 o 6 años. Nuestro mensaje desde la Coordinación de Trasplantes es que todo el mundo debería de conocer hoy día que los trasplantes son el mejor tratamiento para un gran número de enfermedades crónicas que no tienen otra alternativa en la cirugía o en la medicina, y que si estas personas, que cada vez son más numerosas en España, no se les soluciona el problema de enfermedad crónica con un trasplante de riñón, de hígado, corazón, estas personas pues van a tener una calidad de vida muy limitada o van a tener una vida más corta. La necesidad de los trasplantes es muy elevada en nuestra población. Nosotros estamos en España realizando cada año más de 3.000 trasplantes de órganos sólidos y de tejidos, pero las necesidades son superiores. Los enfermos en lista de espera para trasplantes de riñón son en España aproximadamente unos 5.000, y si quisiéramos atender a todos ellos, necesitaríamos realizar cada año por encima de 2.000 trasplantes de riñón. No llegamos a los 1.500, y aunque con eso conseguimos pues dar una salida, dar una solución a un número importante, pero todavía las necesidades son mayores. El público tiene que conocer que él es capaz de solucionar este problema. Los donantes de órganos, la mayoría son donantes fallecidos, personas fallecidas en una situación de muerte cerebral, en una situación en la que la posibilidad de que en el momento del fallecimiento sean extraídos algunos de los órganos que están todavía funcionando hasta hace un momentito antes de la muerte, esos órganos no deben de ser perdidos, no deben de ser destruidos, no deben de ser incinerados, no deben de ser enterrados, y deben de ser extraídos para solucionar el problema de todas estas familias que sufren la necesidad, la espera de un trasplante. Porque tenemos que pensar en que
nadie estamos libres de que en un momento dado una enfermedad súbita, una enfermedad de corazón, una enfermedad de riñón, una enfermedad de hígado pueda hacernos a nosotros mismos tener necesidad de un trasplante de órganos. Y si logramos que la mayor parte de la población sea solidaria, comprenda la necesidad de los trasplantes, decida en vida que en el momento de su muerte la mejor solución para su parte de su cuerpo es la de que sea donado y que sea trasplantado si está funcionando a otras personas, podemos conseguir que en nuestro país, además de ser líderes como somos ahora en donación de órganos y líderes en número de trasplantes por millón de población, seamos capaces de dar una solución a un número cada vez mayor de enfermos crónicos de corazón, de hígado, de riñón, de córneas. Tenemos que pensar que hay muchas personas que tienen necesidad de recibir un órgano con urgencia, y tenemos que el que nos escucha tiene que manifestar públicamente, puede aprovechar en este momento a los que están a su alrededor cuál es su voluntad para que en el momento de su fallecimiento, que puede ser dentro de 5, 10, 15 años o más, se utilicen órganos para trasplantar, se utilicen y no se destruyan unos órganos que pueden dar vida a muchas otras personas. Háblenme un poco de forma resumida la historia del trasplante cardíaco en España. Resumir la historia es un poco difícil, ¿eh? El problema empezó primero con unos ensayos experimentales que empezaron en Madrid, concretamente, que yo sepa, el doctor Tarmame, nosotros también en la clínica concretamente del doctor Martín Lagos. Luego, cuando yo me fui a Zaragoza, en Zaragoza hicimos también intentos de trasplantes, pero se paró todo cuando empezaron a verse los malos resultados. Entonces, en el año 60, bueno, Barnard hace el primero en septiembre del 67. Entonces, en el 68 se hacen 100 trasplantes, pero a fin del 68 se empiezan a ver los malos resultados y entonces empieza a bajar el entusiasmo por los trasplantes. En España hace uno Cristóbal Bordiú, el doctor Cristóbal Bordiú, en septiembre, me parece que fue del 68, que no tuvo éxito, y luego se para casi todo en el mundo por problemas de rechazos y dificultad de los inmunosupresores. Cuando aparece la ciclosporina, vuelve otra vez a reanudarse el problema de los trasplantes y empiezan a hacerse cada vez más. Nosotros tenemos ciclosporina en España en el año 84, y Barcelona, Navarra y nosotros en Puerta de Hierro empezamos casi simultáneamente los trasplantes, haciendo un desarrollo importante hasta el punto de que ahora en España hay muchos centros, para mi gusto demasiados, haciendo trasplante cardíaco, hay 20 y tantos centros haciendo trasplante cardíaco, y con resultados, la supervivencia es de más del 50% a los 5 años y de un poco menos del 50% a los 10 años, lo cual es muy bueno, claro, son resultados muy buenos. Con relación a trasplantes de otros órganos, ¿qué sitio o qué lugar ocupa España con el resto, comparándolo con otros países? Yo creo que en el número de donaciones, a mí me parece que España está muy bien, o sea, no sé si está en el primero, como han dicho en los periódicos, pero el número de donaciones por millón de habitantes en España es muy satisfactorio, más que en otros países. En cuanto a los resultados, pues yo creo que los resultados del trasplante cardíaco en España son muy parecidos a los concretamente, los que se publican en el Registro Internacional de Trasplantes, muy parecidos con esas supervivencias que he dicho. Y con relación a otros órganos, el único órgano que da mejor resultado en el trasplante es el riñón, pero los resultados del corazón se van acercando a los resultados del trasplante renal y empieza a ser resultados muy buenos del trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar lo iniciamos nosotros en Puerta de Hierro en el año 92, allá ha habido un colapso de hacerlos, se vuelven a hacer otra vez y se han hecho ya 16 y me parece que hay unos, estoy hablando un poco de memoria, hay unos, me parece que son 11 o 12 vivos en este momento y desarrollándose satisfactoriamente. Los resultados a la larga son todavía peores que en el trasplante cardíaco, pero yo estoy seguro que dentro de unos años serán parecidos.
¿Qué fenómeno cree usted se ha producido para que en España, de pronto, a partir del año 84, como bien ha dicho, empiecen a hacerse esos trasplantes con más frecuencia? Me refiero, aparte de la ciclosporina, la aparición de la ciclosporina, me refiero a fenómeno social. El papel probablemente que haya cumplido la coordinación de donación de órganos. Bueno, yo creo que no empezó por la coordinación, las cosas como son. Yo creo que empezó por el entusiasmo de los 3 o 4 centros que lo empezaron. Y tal no había coordinación que, por ejemplo, los primeros trasplantes, yo fui a ver al ministro, al que era entonces ministro del Aire, para que nos dejara usar las fuerzas aéreas para el transporte de órganos, porque no había ninguna organización. Durante años estuvieron las fuerzas aéreas españolas transportando los órganos para trasplante, en un número secreto que teníamos, que era el TOT, transporte de órganos para trasplantes. El ejército transportaba los órganos, nos pasaba la cuenta, que nunca pagamos, yo creo, yo pasaba la cuenta al ministerio, yo creo que nunca le pagó al ejército, y así estuvimos años, pero lo menos 10 años. Cuando se crea realmente una coordinación es cuando empieza a funcionar la Organización Nacional de Trasplantes. Y entonces sí, entonces poco a poco se hace mayor propaganda, se hace mejor propaganda, y últimamente el transporte ya no lo hace más que excepcionalmente el ejército, y lo hace la Organización Nacional de Trasplantes, la NOT, a través de empresas privadas a las que paga. Esa es la situación actual, pero creo que hay que agradecer mucho el esfuerzo inicial de los pioneros en este campo y de las fuerzas aéreas. Y en cuanto a la ley de trasplante, que siempre hemos oído que es bastante ¿cómo decirlo?, muy permisiva o que favorece mucho la donación. Yo creo que es buenísima, y me echo a temblar cuando dice que la quieren cambiar, que no la toquen, porque está perfecta. Yo creo que permite la extracción muy bien, no agobia a los familiares, también evita los abusos de los familiares, que algunas veces ocurre, pero creo que está perfecta. Yo no tocaría la ley de trasplantes para nada. En eso estoy absolutamente en desacuerdo, y he tenido una discusión pública con el doctor Matesán, porque hay que cambiarla, y yo creo que no hay que tocarla, que cuando una ley funciona y funciona bien y nos ha permitido hacer donaciones mayores que en ningún otro sitio, no sé por qué se va a cambiar esa ley, no tiene sentido perder el tiempo en cambiar nada. Actualmente está usted trabajando e investigando en una medida también de asistencia circulatoria en niños, creo. Sí, estamos haciendo una especie de ventrículo pequeñito de 5 centímetros para los niños. Entonces eso parece que es muy fácil, pero tiene muchas más dificultades, porque tiene que ser muy preciso. Claro, un niño recién nacido expulsa en cada latido 5 centímetros. Si te pasas, al niño lo matas. Entonces eso lo tenemos ya prácticamente terminado, está en fase todavía experimental. Esperamos hacer más animales pequeñitos recién nacidos también, lo vamos a hacer en cerdos recién nacidos o en cabras, para obtener experiencia suficiente que nos lo apruebe después el Ministerio para ensayo clínico. Es que no hay nada actualmente para auxilio circulatorio a los niños pequeños, en recién nacidos o de 1 o 2 años, y estamos trabajando en eso ahora. ¿Cuál es la enfermedad, la causa más frecuente de enfermedad que precise un trasplante cardíaco? La más frecuente es la cardiomiopatía dilatada. Es una enfermedad de origen desconocido, no se sabe bien por qué es. Yo creo, la impresión que hay es que hay un fondo genético, pero que luego a ese fondo genético se añade algo, probablemente una infección viral, pero no se sabe la causa. Son enfermos que, sin saber por qué, su corazón se empieza a dilatar, y llega un momento en que ya no tienen función suficiente. Es lo que se llama cardiomiopatía dilatada. Y después el segundo número son los coronarios, que ya se les ha hecho bypass coronario, que se les ha hecho angioplastia, que se ha hecho recanalizaciones, que se ha hecho todo lo que se puede hacer con ellos, pero que no tienen ya coronarias posibles y que ya se van a morir. Y a esos enfermos, si tienen músculo viable, se puede hacer algo todavía más, pero si no tienen, la única solución es el trasplante cardíaco. Eso constituye ahora el 30 y tantos % de los enfermos que van al trasplante. Hablando de falta de donantes, ¿qué mensaje podría usted dar a la sociedad para que seamos solidarios todos con este tipo de enfermos? Bueno, pues yo he hablado con muchas familias que se resistían a dar, y siempre digo el mismo argumento. Si a mí se me muere un hijo en un accidente de automóvil con lesión cerebral, pues a mí me encantaría saber que el corazón de mi hijo está latiendo en otro, y no que se lo coman los gusanos. Entonces yo no entiendo cómo hay familias que se niegan al trasplante, a dar los órganos para el trasplante cardíaco. Hay que tener en cuenta que tiene que ser
un muerto cerebral que lo mantenemos aparentemente vivo porque le mantenemos la respiración con un ventilador respiratorio y le mantenemos el ritmo cardíaco con un marcapaso. O sea, lo mantenemos artificialmente, no vivo, porque ya está muerto cerebralmente, sino con apariencia de vida, esperando al trasplante. En esa circunstancia, decir, ahora le quito todo y que se vaya a la tierra. Pues mire usted, no, pues yo prefiero que ese corazón de mi hijo pues vaya a otro señor que salva una vida. Entonces yo creo que las donaciones deberían ser siempre que el cadáver es utilizable. Lo que pasa es que desgraciadamente no todos son utilizables. Claro, el señor que se muere en la carretera y que se muere del todo y que ya está completamente parado el corazón, ese ya no sirve para nada. Tiene que ser el enfermo que llega al hospital en una solución ya irreversible, casi siempre, como digo, por muerte cerebral, y que en cambio tiene todavía posibilidad de mantener las funciones vitales artificialmente para esperar el trasplante. Nosotros hicimos una cosa que fue muy curiosa, hicimos una cabra a la que le cortábamos la cabeza y lo habíamos preparado para televisión. Y le cortábamos la cabeza y la manteníamos viva artificialmente por medio de un ventilador y un marcapaso. Y la verdad que la idea era mostrar a la gente lo que era la muerte cerebral, pero no nos atrevimos a pasarlo por televisión porque nos dijeron que nos iban a poner verdes, que nos iban a... y no nos atrevimos, pero tengo el vídeo hecho, una pena, vamos. No nos atrevimos a hacerlo. Pero esa es la situación, es como si a un señor le cortan la cabeza. ¿Un señor que le cortan la cabeza tiene solución? No. Y sin embargo yo le podemos mantener con el corazón latiendo, hundido perfectamente sus riñones, su pulmón y su corazón y respirando artificialmente. Y sin embargo no tiene cabeza. Pues esa es la situación de la muerte cerebral. Lo que pasa es que ahí los periodistas hacen mucho daño. De vez en cuando dicen, un señor que estaba para trasplante se ha resucitado. Es mentira, ese señor estaba en coma cerebral, que no tiene nada que ver con la situación de muerte cerebral. En coma cerebral desaparece la función de la corteza, pero siguen los centros basales funcionando. La muerte cerebral no hay nada que funcione de aquí para arriba. Bien, información y sensibilización son los objetivos que nos hemos marcado hoy en el Fonendo sobre la donación y trasplante de órganos. Y como esta información se la queremos facilitar a ustedes, nos hemos preguntado qué criterios seguir. Nuestra conclusión ha sido salir a la calle y hacerles estas preguntas. ¿Sabes de algún familiar o amigo que haya recibido algún órgano? ¿Algún órgano? Pues no, la verdad que en mi familia todavía, gracias a Dios, nadie ha recibido eso ni ningún amigo, vamos. Yo no. No, ninguna. No, no conozco a nadie que se encuentre en ese caso. Sí, trasplantado, precisamente en Málaga, la ciudad de Málaga. No. No. Directo, que yo conozca directamente no, pero sí que sé de casos, sobre todo de trasplante de riñones. ¿Estaría usted dispuesta a donar sus órganos o lo de algún familiar en el supuesto caso de que llegara ese momento? Sí. Sí, para salvar la vida de otra persona, sí. Lo mío, lo que pasa es que ya con los años no valdría mucho, pero si pudiera donarlo, de luego se lo donaba. Muchas gracias. Bueno, creo que una pregunta un poco difícil de contestar por la cuestión de que soy de religión judía y creo que no sé si la religión me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que para nosotros me parece que es pecado, o no lo sé con seguridad, pero creo que es pecado donar órganos. Aunque creo que es una cosa que salva la vida y sería muy interesante. Yo una vez que yo me vaya para arriba, a mí me da igual, yo dono todo. Hombre, particularmente si hiciera falta, desde luego que donaría cualquier órgano que hiciera falta, eso está clarísimo. Vamos. Hombre, yo creo que es algo importante, ¿no? El pensar que, bueno, que ayudando de esta forma o entregando algún órgano puedes ayudar o salvar la vida de otras personas, por lo cual pues veo que sí, que es importante, vamos. Sí, si hiciera falta, sí donaba alguno. Sí, lo haría. Para un familiar, sí. Vamos, y para las demás personas también. No sé, porque ya salva vidas y muchas cosas, ¿no? Total, después que te mueres, ¿para qué lo quieres ya? Para nada. Sí, porque podría ayudar a otras personas y sí donaría los órganos. Claro que sí.
porque como ha dicho ella, se puede ayudar a otras personas. De los míos, todo, entero. Lo que pasa es que yo ya soy madurito para donar órganos. No sé si serviría alguno de ellos para algo, pero en fin, por mí, completamente arriba abajo. Sí. Porque si puedo ayudar a una persona y tal, pues lo ayudo y ya está. O sea, si un órgano mío puede salvar una vida, pues se ayuda y ya está, se dona. Pues nunca no lo hemos planteado definitivamente, pero vamos, yo creo que sí, yo sí. Ahora, mi familia no lo sé, yo sí. Sí, porque le doy vida a otra persona que lo necesita. Sí, o sea, si sirve para algo ya está claro que sí. Pues bien, para analizar estos y otros aspectos más, hoy tenemos en nuestro estudio a dos invitados. El primero de ellos es el doctor Fernando Martínez Sanz. Buenas tardes, doctor Martínez. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. A vosotros. El doctor Martínez Sanz es especialista en oftalmología y responsable en Melilla del Banco de Ojos. Sus inquietudes profesionales han hecho posible que, según la actual legislación sobre donación y trasplante de órganos, el Hospital Comarcal tenga la acreditación suficiente como para poder realizar este tipo de intervenciones y además llevarlo a la práctica. Nuestro segundo invitado es el doctor Alberto Levi Sarraf. Buenas tardes, doctor Levi. Muchísimas gracias igualmente por colaborar con nosotros. Encantado. El doctor Levi es adjunto del Servicio de Vigilancia Intensiva del Hospital Comarcal y está aquí con nosotros porque es responsable en Melilla de la Coordinación Nacional de Trasplante. Y como ya quedó claro en la primera parte del programa, una persona clave para la consecución de la donación de órganos. Una vez hechas las presentaciones, entramos de lleno en el tema que nos ocupa, que no es otro que la donación y trasplante de órganos. Mi primera pregunta para el doctor Levi, me gustaría saber cuándo empieza y por qué se crea la coordinación de trasplante en Melilla. Bueno, nosotros tuvimos en UBI del Hospital Comarcal un ingreso de una paciente por un traumatismo craneoencefálico en la cual se produjo la muerte cerebral y a partir de allí empezamos a montar toda la infraestructura que posibilitara la donación de órganos por esta paciente. Entonces esto fue en septiembre del 91, en la cual nos pusimos en contacto en ese momento con la Coordinación Nacional de Trasplante en Madrid, la cual nos informó exhaustivamente de todos los detalles que había que llevar a cabo, lo cual se hizo a pie juntilla y provocó su realización el que fuera positiva una donación multiórgano, y a partir de allí ya empezamos a tomar contacto con la coordinación y establecer un sistema para poder optar a donación de órganos de los pacientes que sean susceptibles de ella. Gracias. Doctor Martínez, no todos los hospitales tienen acreditación para, acreditación, tienen acreditación para hacer este tipo de trasplante. ¿Qué pasos fueron necesarios seguir para conseguir esa acreditación en nuestro hospital? Bien, aquí en Melilla en el año 92, a primero del 92, fue cuando, motivados por experiencias mías previas anteriores, tuvimos un poco la inquietud de querer hacer trasplante de córnea aquí en Melilla, ¿no? Entonces fue a raíz de una visita del doctor Frutos, una pieza clave del tema de la coordinación de trasplante en Andalucía, que nos informó los pasos que había que seguir. Entonces tuvimos que presentar una serie de certificaciones delante de la dirección del centro. La dirección del centro recogió toda esa información y la remitió a la dirección provincial. La dirección provincial la remitió después al Ministerio de Sanidad y ya allí se olvidó, en el sentido de que pues yo creo que llegaron a pasar entre 8 y 10 meses y ya casi todos nos habíamos olvidado un poquito del tema, ¿no? Y el tema está en que no es frecuente que en un hospital comarcal se tenga este tipo de cirugías o se practiquen estas cirugías, ¿no? Y fue a finales del 92, en octubre del 92, cuando nos llegó una certificación diciendo que sí podríamos hacer cirugía de trasplante de córnea, ¿no? Y después de este tiempo empezamos a tramitar el tema de instrumental, el tema de conservación de las córneas, que nos llevó un poco de tiempo.
y ya hace un año, ahora va a ser un año, 18 y 19 de diciembre, cuando se hicieron las primeras queratoplastias o trasplantes de córnea aquí en Melilla. ¿Y cuántos se llevan practicado hasta la actualidad? Desde que iniciamos son 5 los trasplantes de córnea que se han hecho. Hay más donaciones que personas que han sido trasplantadas. Eso tiene diversas significaciones, ¿no? Porque hay veces que no se han encontrado aquí los donantes, o sea, los receptores adecuados, entonces se ha preferido enviarlos fuera, y otras veces han sido de Málaga, donde nos han enviado a nosotros las córneas para hacerlas. Bien, como bien has dicho, la coordinación de trasplante ha realizado y seguirá realizando un papel importante. Hombre, yo creo que es una pieza fundamental. Bien. Doctor Levy, eso ha sido unos objetivos dentro del campo de la oftalmología, ha sido posible esos trasplantes de córnea, pero ¿qué otros objetivos se han conseguido desde que entra en funcionamiento esta coordinación? Bueno, desde que entramos a funcionar, lo que hemos intentado es hacer campañas de sensibilización pública por medio de radio o bien periódico, y en este caso ahora mismo televisión, en la cual nos dirigimos a la población en general para que sea consciente del problema tan importante que supone el donar órganos y ofrecer vida a pacientes que están en situaciones muy terminales y los cuales necesitan urgentemente o en un periodo de tiempo muy breve la necesidad, como digo, de un órgano para poder subsistir y llevar una vida más o menos digna. Entonces, a partir de ahí hemos hecho campañas de captación de donaciones y, por supuesto, estamos abiertos a toda la población en general para que cuando en cualquier momento quieran hacerse donantes, pues su forma de realizarlo es lo más sencilla, simple y clara posible. Lo pueden comunicar tranquilamente a cualquiera de sus familiares, de su entorno, de sus amigos, con que solo digan que quieren ser donantes, ya pueden serlo, y si quieren tener una constatación de ello clara y que ellos mantengan una posición positiva en esta situación, una actitud positiva, pues se pueden dirigir a nosotros en el Hospital Comarcal, tanto en dirección como en la unidad de vigilancia intensiva, en la cual nosotros tomaremos los datos fundamentales de cada persona y les remitiremos posteriormente un carnet en el cual se le acredita como donante de órganos. Todo ello quiere decir también que cualquier donante de órganos puede dejar de serlo en el momento por las razones que él crea conveniente en cualquier momento. Él puede decidir, incluso teniendo el carnet, de decir que ya no quiero ser donante y no hay ninguna obligatoriedad para poder mantenerlo, es totalmente libre. Y a su vez también él puede, si verdaderamente lo siente como una actividad en la cual se desarrolla una solidaridad humana bastante acuciada, pues puede transmitírselo a todos sus familiares, a todo su entorno, para que conlleve una mayor captación de donantes. Gracias. ¿Qué fenómeno, al margen, obviamente ha quedado claro ya al inicio del programa y ahora también por tu comentario, el papel importante que ha supuesto la coordinadora de trasplantes, la creación de la coordinadora de trasplantes, pero yo me imagino que también habrá otro fenómeno, otra cuestión que haya hecho posible que España en la actualidad demuestre al mundo que se es más solidario en este problema, puesto que somos los primeros del mundo en la donación de órganos. Bueno, es que hay que tener en cuenta que desde que en el año 1987 empieza a funcionar la Organización Nacional de Trasplantes, se crea un modelo de trabajo que es la Coordinadora Nacional, en la cual se reparten atribuciones a todos los coordinadores situados en las diferentes zonas geográficas del país, los cuales han creado una infraestructura de trabajo muy positiva y han sabido llegar y concienciar a la gente y hacerles ver que es una situación en la cual la solidaridad es tremendamente importante, puesto que cualquiera de nosotros podemos ser receptores en cualquier momento, porque ahora mismo podemos estar sanos y no tener ninguna patología y claro, no pensar en ello, pero hay que darse cuenta de la gente que está en situaciones críticas o que tienen enfermedades crónicas en las cuales precisan de un apoyo para mantenerse vivo y con una calidad de vida relativamente baja y que precisan un órgano para poder mantener una vida aceptable, por ejemplo, los pacientes que se mantienen en diálisis. Entonces, a partir de ahí, esa infraestructura que se creó con la Coordinación Nacional hizo posible que se llegara a una concienciación, digamos, bastante positiva en la sociedad española, cosa que no ha ocurrido en otros países y que ha sido debido gracias al éxito de esta coordinadora que ha sabido llegar a la gente.
¿Cree que podremos hacer aquí, al margen, aparte de las queratoplastias, algún día otro tipo de trasplante? ¿Cuál es? Bien, para mí sería una satisfacción, no solamente por estar más acompañado en el sentido de las inquietudes. De las inquietudes, claro, sino que también sería para Melilla y para el hospital sería un paso importante adelante. No solamente que se puedan hacer algún tipo de trasplante, que no sea solamente el de córnea, ¿no?, sino incluso que haya otros bancos, no solamente un banco de sangre que existe hace muchísimos años, sino el banco de ojos que también está, otros bancos que yo sé que puede haber en el hospital, ¿no? Un banco de huesos, un banco... ¿Cómo funciona el banco de ojos? Bueno, el banco de ojos es una cosa muy sencilla. Lo único que nos hace falta es una nevera donde guardar las córneas que se extraen. Las córneas, y además quería recalcar un poco las córneas, o el rodete córneo-escleral, o sea que ya no estamos extrayendo todo el ojo completamente. Y eso puede servir un poco para evitar el tabú o el temor que pueda haber entre los familiares de que se le va a quitar un órgano. No se le quita el órgano. Se les trae solamente el casquete córneo-escleral, que es una parte muy pequeñita, entonces, de cada ojo normalmente. Entonces ese casquete córneo-escleral se introduce en unos líquidos de conservación. Los líquidos de conservación se precintan, se pone la fecha, se pone la causa de la muerte y se introducen solamente en una nevera a 4 grados. Si están dentro de esos líquidos de conservación duran aproximadamente 4 o 5 días, pero aunque cuanto antes se trasplante el resultado funcional es mejor. Entonces lo que siempre se intenta es trasplantarlo lo antes que se pueda, ¿no? Hemos constatado con el servicio de traumatología del Hospital Comarcal de aquí de nuestra ciudad y le hemos dado la información necesaria para que en un futuro próximo pueda ser posible el crear un banco de huesos también. ¿Cómo funciona, doctor Levy, qué sistemática se sigue a la hora de solicitar los órganos en un paciente en el que ya se ha confirmado la situación de muerte cerebral? ¿Cuál es la sistemática, por favor? Bueno, en un paciente en el cual constatamos que hay muerte cerebral irreversible, entonces tenemos que tener en cuenta que es muy importante la relación familiar con el paciente fallecido. Y claro, dirigirse en un momento tan crítico a la familia, expresarle la necesidad de órganos, conlleva una carga psicológica bastante importante. Y entonces hay que ser muy sutiles y ponerse también un poco en la piel de los familiares que van a recibir, que van a permitir que sea posible la donación, y por lo tanto hay que llegar a ellos con mucha sensibilidad, con mucha humanidad, y que sean capaces de comprender, hacerle posible comprender que la necesidad de órganos es vital y que puede salvar muchísimas vidas de un cuerpo que es cuerpo ya, que está muerto y que se está manteniendo vivo solamente por técnicas artificiales, o sea, por mecanismos artificiales como puede ser la ventilación mecánica, o sea, a ofertarle una respiración asistida mecánica por medio de un aparato y mantener una circulación corporal que también está basada en un apoyo mediante medicación que permita que ese corazón no se pare. Entonces lo que hacemos es contactar con la familia, expresarle que no hay absolutamente ninguna clase de duda en el diagnóstico de muerte cerebral, que ha sido constatado por un protocolo muy extenso, muy amplio, que lo determina la ley, y entonces hacerles ver que en ese momento en que ese organismo va desgraciadamente, o porque la realidad se va a pudrir en la tierra, que sin embargo pueda ser posible que sus órganos sean capaces de dar vida en otras personas que están necesitadas de ello, y que ese corazón pues va a estar latiendo en otra persona lo mismo que ese riñón o cualquier otro órgano. ¿Existe, según tu experiencia, esa buena predisposición como ha aparecido aquí, al menos en la encuesta que hemos hecho en la calle? La encuesta refleja verdaderamente un resultado muy positivo y muy alentador, pero la realidad es que no es lo mismo responder a una pregunta de este tipo en cualquier momento, que verdaderamente sentirse en la piel de tener un familiar muy allegado que ha fallecido y responder ante esa situación con una actitud positiva. Entonces,
la verdad es que hay gente que expresa su negatividad a donar órganos, pero hay que insistir en ello, hay que informarle y hay que darle todo tipo de información para que no tengan ninguna duda de que el paciente, su ser querido, está muerto y de que no hay ninguna posibilidad, que es irreversible y que habrá que hacerles ver que es necesario que donen los órganos. Normalmente los familiares llegan a entenderlo. ¿Quieres? Sí, yo quería hacer una pequeña observación con lo que ha dicho Alberto anteriormente, ¿no? Para la mayoría de los trasplantes es totalmente necesario mantener, aunque sea artificialmente, el cuerpo vivo, en teoría, ¿no? Y que el daño cerebral ya esté hecho, ¿no? O sea, la muerte cerebral tiene que ser importantísima. Pero es que particularmente para el caso del trasplante de córnea, el paciente realmente ya ha fallecido, incluso nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esas córneas hasta 6 horas después de que el paciente haya fallecido, de hecho. Incluso yo en mi época de banco de ojos he estado en casas, en domicilios privados, haciendo la labor de extraer las córneas y habían pasado pues 2, 3, 4 horas desde que el paciente había fallecido en su casa, o sea que para nosotros no es tan necesario que el paciente esté incluso hospitalizado y que esté mantenido artificialmente. Otra cosa que quisiera aclarar, que quizás sea muy positivo el dejarlo bien claro, y es que nuestra legislación es bastante progresista y la ley dice el haber un consentimiento presunto. ¿Qué quiere decir eso, un consentimiento presunto a nivel de la calle? Quiere decir que cualquier paciente que no se haya manifestado en contra de su donación de órganos potencialmente puede ser un donante de órganos, pero nosotros, como pensamos y vemos la realidad existente en la cual la relación familiar con el ser querido que se ha muerto es muy profunda y muy directa, entonces lo que hacemos es que, a pesar de que la ley nos permita el hacer posible la extracción de órganos, lo que hacemos es siempre consultar con la familia y seguir su requerimiento. O sea que, por supuesto, siempre vamos a contar con la familia, vamos a pedirle su definición con respecto al tema y que nunca vamos a obrar según como la ley nos lo permita, a pesar de lo avanzada, que es la definición de la familia es tremendamente importante en este caso. O sea, lo que ellos definan y expresen se va a respetar totalmente, siempre. Bien, me gustaría aclarar quizás una cosita. Hemos visto en la encuesta que hemos realizado en la calle que, bueno, pues prácticamente el 100% de los entrevistados se han dicho que sí a la donación de órganos, pero algunos siempre han dicho la excusa de que yo soy mayor. ¿Es cierto eso? ¿Hasta qué edad se puede ser donante de córnea, de riñón? ¿Hasta qué edad? Por ejemplo, la córnea, ¿hasta qué edad se puede? La córnea, según para qué circunstancias, pero si yo tengo la necesidad de implantar una córnea por un problema corneal severo, como una perforación ocular, y hay un paciente con 100 años que se muere y es donante, yo le extraigo la córnea y le implanto en ese paciente que tiene 17 años, aunque solamente sea efectos para que nos enteremos de taponamiento, y se extrae, y además también muchas veces con éxito. Es decir, que no es una excusa válida. En este momento, y además, no lo sé, puede que sea por mejoría de la técnica, por menos, también los fármacos ayudan mucho, una serie de cosas, pero ya no es, la edad prácticamente ya no tiene una validez importante, ¿no, Alberto? Porque sí, efectivamente, lo que dice, corroboro completamente tus palabras. En un principio había que ser muy comedido, y entonces se buscaba optimizar el trasplante por completo y entonces se requerían donantes que fuesen jóvenes, pero se ha ido viendo con respecto a la evolución técnica de la medicina y de todo el soporte que puede apoyar al éxito en un trasplante, en el cual la edad no llega a ser una barrera en la donación. Y hoy día, digamos que desde que entró en vigencia la ley de siniestralidad vial en el año 91, se produjo un parón en las donaciones que se ha podido recuperar a través de otros aspectos de la donación, como hoy día y mayoritariamente se está produciendo a nivel de los accidentes cerebrovasculares, o sea, personas que tienen hemorragia, infarto o embolias cerebrales, en las cuales se le produce un cese irreversible de todas sus funciones, están muertos y entonces
es posible, a partir de esos pacientes, a pesar de que sean mayores, mantener una viabilidad perfecta de ese órgano a trasplantar, que hay que diferenciar la edad cronológica de la biológica. Un paciente puede tener 80 años, pero puede conservar unos riñones perfectamente sanos que pueden servirle a otro paciente de edad también avanzada. A nivel personal, ¿cuál es el motivo que pensáis por el cual un familiar deniega la extracción de órganos del fallecido? Clarísimamente aquí en Melilla son motivos religiosos. Clarísimamente aquí en Melilla, sí. Y claro, también en una encuesta que se realizó a través de la Organización Nacional de Trasplantes se vio que la población está necesitada de mayor información, de llegarle más a la población en general, de explicarles más cuáles son estos problemas que se están planteando y de dejarles las cosas bien claras. Y claro, a nivel de Melilla en particular, en la cual convivimos 4 religiones, cada una tiene su postura con respecto a la donación y es el que verdaderamente crea problemas en la donación, por lo menos es lo que hemos constatado nosotros. Hombre, yo creo que Alberto lleva razón en que el tema religioso es importante aquí en Melilla, ¿no? Pero yo también querría llamar un poco la atención de todo el personal sanitario en general, porque yo creo que a veces es un poco, o sea, se olvida, o sea, fallece un paciente y dentro de todo lo que eso lleva, los familiares no están para nada en ese momento, pero quizás el sanitario, ya sea auxiliar, ya sea enfermera, o ya sea incluso el médico que lo ha atendido, si en ese momento se le enciende la luz y piensa que el paciente se puede convertir en un donante y sugiere sutilmente a los familiares que cabe la posibilidad de que ese paciente sea un donante, posiblemente consiguiéramos un poco más de donaciones de las que hay. ¿Qué os parece si yo creo que nosotros tenemos unos criterios personales al tema y como profesionales podemos dar nuestra opinión desde el punto de vista de la medicina? Pero ¿qué os parece si posponemos para un futuro el comentar este mismo tema abordando el punto de vista de las creencias con personas que pudieran dar su punto de vista desde el punto de vista religioso? Totalmente receptible y... Por mí fantástico. Y de acuerdo. No tengo ningún problema. Muy bien, ¿alguna cosita más que añadir al respecto para nuestros espectadores? Yo sí quería dejar bien claro que la población tenga en cuenta de que hasta el momento que no constatamos que el paciente está muerto, que hay muerte cerebral irreversible, apoyamos totalmente la posibilidad de recuperar ese paciente. O sea, todas las medidas van encaminadas a salvar esa vida. Solamente en el momento en que constatamos que el paciente está muerto y que lo mantenemos vivo artificialmente, que no está vivo, y que irremisiblemente va a morir incluso con ese apoyo artificial en 2 o 3 días, seguro que va a parar en todas sus funciones, que sepan que siempre vamos a abogar y vamos a apoyar el sacar adelante a ese paciente. Solamente en el momento en que constatemos de que hay muerte cerebral, entonces haremos todas las medidas encaminadas para poder hacer con éxito una donación, trasplante de órganos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber colaborado en este programa. Gracias a ti. En este programa, que como les dije al principio, nuestro objetivo era informarles y así conseguir su solidaridad con relación a pacientes que están necesitados de un órgano para continuar en esta vida. Y digo bien, en esta vida, porque no sabemos qué nos espera después de esta vida, pero sí tenemos una cosa al menos clara. Después de esta vida puede seguir habiendo vida si en vez de enterrar nuestros órganos, lo donamos. Hasta la semana que viene.